¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar trabajando un poquito acerca del amplificador configurado en modo no inversor. Para poder platicar un poquito acerca de este amplificador en esta configuración, vamos a tener que recordar un poco acerca de los amplificadores operacionales, ¿ok? Para eso tengo esta lámina que se encuentra aquí, en donde analizaremos cada una de sus terminales. Recordemos que cada una de las terminales del amplificador operacional tiene un nombre completamente distinto. Estos dos de aquí vendrían siendo las entradas. En el caso de que tiene el signo negativo, se le considera como entrada inversora. La que tiene el signo positivo vendría siendo la entrada no inversora. Recordemos que el amplificador operacional, para que pueda funcionar, tiene que ser alimentado con fuentes simétricas, o en este caso con fuentes normales, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es la entrada del voltaje positivo, y en este caso tenemos la alimentación del voltaje negativo. Incluso aquí podemos conectar hasta tierra. En esta salida, o en esta terminal, es la que consideramos como salida. Recordemos que el amplificador operacional lo podemos considerar como si fuese un pequeño sistema en el cual va a entrar algún valor, y posteriormente, dependiendo de la configuración que tenga el amplificador operacional, nos va a entregar una salida. Si nosotros lo configuramos para que este amplificador multiplique por 2, pues entonces al meter o ingresar en este caso un voltaje, podría ser 1 volt por 2, pues me estaría entregando los 2 volts, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta que el amplificador operacional, dependiendo de lo que nosotros conectemos, va a tener ciertas configuraciones. Dependiendo de lo que le conectemos aquí alrededor, pudieran ser resistencias o capacitores. En este caso, nosotros ya trabajamos con el modo comparador, que es el modo más simple o el más sencillo, en el cual no interconectamos absolutamente nada alrededor del amplificador operacional, ¿no? Este modo comparador pues vendría siendo, gracias a la saturación en el momento de estar utilizando estas dos terminales, al no tener nada, pues nos arroja directamente la salida de la saturación del voltaje con el cual está alimentado. A partir de ahora estaremos trabajando con el modo no inversor. Posteriormente vamos a estar trabajando con el seguidor, que vendría siendo como un buffer, pero pues vamos a hacer un video por cada uno de ellos, ¿no? Tenemos lo que es el inversor, también tenemos el sumador, el restador, y si a lo último podemos agregarle un pequeño capacitor, pues a lo mejor estamos trabajando con un modo integrador o un derivador, ¿ok? Antes que nada, para poder visualizar todos estos ejemplos, tenemos que tomar en cuenta que hay unas reglas muy importantes. Aquí las anotamos. Lo que es la regla número 1, hay que entender que los voltajes de entrada del amplificador operacional, pues en este caso son iguales. ¿Qué significa eso? Si por algún motivo la terminal no inversora tiene un voltaje ejemplo de 0 volts que es conectado a tierra, significa que automáticamente en la otra terminal tendríamos un voltaje de 0 volts, ¿ok? De la misma manera sucedería, ¿no? Si en este caso la terminal inversora pues tendría, no sé, un voltaje de 1 volt, del otro lado automáticamente sabríamos que contiene 1 volt. También tenemos que tomar en cuenta que las entradas de los amplificadores operacionales son consideradas que tienen alta impedancia. ¿Qué significa esto? Significa que internamente tienen una resistencia muy grande. Eso significa que consumen 0 amperes, ¿ok? Por lo tanto, lo que nos va a permitir el amplificador operacional es en que lo que conectemos de este lado pudiera ser un sensor. Simplemente vamos a obtener la lectura, pero no vamos a demandarle corriente alguna al sensor, ¿ok? Para este ejemplo, para este video, vamos a estar comenzando con el amplificador no inversor. Tengamos en cuenta que el amplificador no inversor tiene esta configuración que se encuentra acá. Podemos platicar un poquito acerca de ellos. Fíjate que tenemos dos resistencias, las cuales una está conectada en la terminal inversora, y en el otro extremo tenemos conectado lo que es el terminal negativo, que es, bueno, en este caso es tierra, no es ground, con potencial a 0 volts. En este caso, la R2 en algunos libros aparece como la resistencia RF, significa resistencia de feedback. En este caso vendría siendo una resistencia de retroalimentación, ¿no? O sea, como indicando que de la salida vuelve a entrar, ¿ok? Una característica muy importante que tiene el amplificador no inversor, fíjate que en la terminal no inversora es donde estamos ingresando el voltaje de entrada. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es el voltaje de salida.
En este momento nos vamos a dar a la tarea de localizar lo que le llamamos la función de transferencia, ¿ok? Cada uno de los amplificadores operacionales o de sus configuraciones vamos a estar localizando lo que es la función de transferencia. La función de transferencia no es otra cosa más que encontrar la pequeña ecuación que nos indica el comportamiento que va a tener este sistema con respecto, o en este caso la salida con respecto a la entrada, ¿ok? Entonces, la finalidad de este video es localizar esta pequeña ecuación para poder hacer ejercicios posteriormente. Para cuando tenemos un ejercicio como esto, si te das cuenta, podemos analizarlo a través del método de nodos, porque en este caso podemos colocar un pequeño nodo, ¿ok? Si te das cuenta, vamos a empezar a nombrar las corrientes que intervienen en este circuito. Esta le podemos llamar I1. A este en donde está la resistencia número 2 vamos a llamarla I2, y posteriormente esta pequeña corriente vendría siendo la corriente I3. Ojo, tenemos que tomar en cuenta que la corriente 3 ya habíamos platicado. Una de las reglas significa que esto no va a consumir corriente, o sea que va a ser 0 amperes. Ahora, la primera regla habíamos platicado que ambas terminales tenían exactamente el mismo voltaje. Eso quiere decir que el voltaje de entrada que se encuentra aquí es justamente el mismo que se encuentra en este nodo. Entonces lo podemos señalar de la siguiente manera: este nodo contiene el voltaje de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podemos plasmar este circuito, estas corrientes, en modo de una ecuación. Podemos hacer el análisis nodal en este nodo, tomando en cuenta qué es lo que está entrando. Si te das cuenta, usualmente hacemos la ecuación nombrando lo que entra es igual a lo que sale, ¿ok? En este caso, pues como no está entrando absolutamente nada, pues entonces eso sería igual a 0. Pero para que quede de alguna manera estéticamente la ecuación, vamos a poner primero lo que está saliendo, posteriormente lo que entra, ¿ok? De todas formas, simplemente la misma ecuación, no le estamos dando el giro, ¿no? En este caso, podemos distinguir que lo que está saliendo, tenemos lo que es la I1, posteriormente tenemos I2 y también está saliendo la corriente 3, y aquí podemos nombrar lo que está entrando. Ahora, recordemos que esta ecuación es una ecuación de corriente, por eso lo estamos igualando con amperaje. Esta ecuación de corriente la podemos expresar en términos de voltaje. Pasemos esto a términos de voltaje o términos que nosotros conozcamos. La I1 podemos distinguir que es lo que es V1, ¿ok? Se está quitando de V1, de donde se quita la flecha a donde va, que vendría siendo 0 volts sobre la resistencia 1, ¿ok? Podemos distinguir que la corriente número 2 se está quitando del voltaje de entrada y está yendo directamente al voltaje de salida sobre la resistencia 2. Por último tenemos la corriente número 3, que habíamos indicado en un principio que esto vendría siendo 0 amperes, porque el amplificador operacional pues tiene impedancia muy elevada, ¿no? O sea, el cual consume 0 amperes. Del otro modo tenemos lo que es la entrada, que vendría siendo 0. Posteriormente podemos podemos separar cada uno de estos términos en términos más pequeños. Quedaría de la siguiente manera: este que ya contiene 0, pues no tiene caso que lo volvamos a escribir de este lado. Entonces podemos continuar con estas ecuaciones, ¿no? Que quedaría de la siguiente manera: V1 sobre R2 menos Vout sobre R2. Este 0 pues simplemente no lo copio y quedaría igual a 0 amperes. Recordemos que lo que estamos intentando hacer es la función de transferencia. Tenemos que llegar a un punto en el que una ecuación quedaría el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces lo que estoy tratando de generar aquí es despejar la ecuación de tal forma que quede el voltaje de salida y el voltaje de entrada de manera, vamos a decirle, separado, para poder armar esta ecuación. En este caso podemos distinguir que ya está tomando esta forma. Si te das cuenta, estos dos términos de acá tienen el voltaje de entrada, que los podemos separar en término común. Esto quedaría de la siguiente forma: quedaría como voltaje de entrada. En este caso el término común sería voltaje de entrada y quedaría como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Este término que se encuentra acá, que está restando, pasaría del otro lado, de tal forma que pasaría sumando. Esto quedaría como 1 sobre R2
multiplicado por el voltaje de salida. Si estamos, es exactamente el mismo término, simplemente la parte que está multiplicando pues la separé a un lado. ¿Por qué motivo hice esta parte? Si te das cuenta, como habíamos expresado, queremos dejar el voltaje de salida solito, y aquí el voltaje de entrada también necesitamos dejarlo solo. Ahora, este pequeño término que está dividiendo el R2, podemos pasarlo multiplicando de tal forma que quede solo el voltaje de salida. Entonces este término, al pasarlo del otro lado, podemos seguir escribiendo la ecuación de la siguiente manera. Quedaría el voltaje de salida sería igual a este término que sería el voltaje de entrada, y este término que sería el R2 pasaría multiplicando. Quedaría de la siguiente forma: R2 sobre R1 más R2 sobre R2. ¿Ok? Si alcanzas a apreciar en esta ecuación, ya podemos cancelar esto. Esto nos quedaría como 1. ¿Ok? Y esto ya tendría la forma como aparece en los libros. Esto vendría siendo la función de transferencia de un amplificador no inversor. Entonces quedaría como el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada multiplicado por la relación que existe en sus resistencias R2 con R1 más 1. Esta es la función de transferencia, o si lo quieres despejar un poquito más, pues este voltaje de entrada simplemente pásalo como dividiendo. Ok, en la siguiente sección vamos a ver para qué sirve esto que acabamos de encontrar. Ok, en este caso recordemos que va a haber una relación dependiendo las resistencias R1 y R2, dependiendo los valores que tenga, va a tener un comportamiento el amplificador operacional. En este caso vamos a analizar cuando son iguales, cuando este es mayor y cuando este es mayor. ¿Ok? Para eso tenemos este apartado de acá. De esta forma, si alcanza a apreciar, yo ya aquí copié lo que es la función de transferencia que ya localizamos, que es el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, la relación que existe entre las dos resistencias R2 sobre R1 más 1. ¿Ok? Analicemos el primer caso. En el primer caso podemos distinguir qué sucede cuando las dos resistencias son igualitas. En este caso tenemos el voltaje de salida. En el caso 1 me están preguntando, oye, ¿cuánto es la salida? Si yo te doy 5 volts y sucede esto. ¿Ok? Entonces podemos distinguir que el voltaje de entrada vendría siendo 5 volts. Y en este caso tenemos dos resistencias de 1 kilo. Eso significa que son 1000 ohms sobre 1000 ohms más 1. Como te puedes dar cuenta, esta relación nos quedaría como 1 más 1 nos quedaría 2 multiplicado por 5 volts. Entonces el voltaje de salida serían 10 volts. Esta relación que existe siempre se va a cumplir cuando ambas resistencias son iguales. No importa si aquí estoy hablando de que a lo mejor pueda colocar 100 ohms con 100 ohms, o pudiera ser 1 mega ohm con 1 mega ohm. Siempre y cuando las dos resistencias sean idénticas, se va a cumplir esta relación, ¿no? Siempre va a haber una ganancia del doble. Posteriormente analicemos qué sucede cuando R1 es más pequeño que R2. En este caso, fijémonos en este apartado. R1 tiene una resistencia de 1 kilo y R2 tiene una resistencia de 10 kilos, o sea, R2 es mayor a R1. Si lo analizamos, quedaría como el voltaje de salida, su voltaje de entrada sería 1 volt y tendríamos este apartado de acá. Esto sería 10 kilo ohms, significa que son 10.000 ohms sobre la resistencia 1, que sería de 1000 ohms, más 1, porque esto ya lo trae por fórmula como tal, lo que ya analizamos, la función de transferencia. Y esto de acá lo tendríamos que despejar de la siguiente forma: cancelamos los ceros y podemos distinguir que queda como 10 entre 1, pues serían 10, más 1 serían 11. 11 por 1, pues el voltaje de salida serían 11 volts. ¿Ok? Ahora, fíjate que la relación que existe entre estas dos resistencias, lo que estamos considerando acá, o lo que estamos logrando, es que nosotros le estamos ingresando al amplificador operacional un voltaje técnicamente muy pequeño, que sería 1 volt, y a la salida estaríamos sacando un voltaje mucho mayor, que sería 11 volts. Entonces aquí es una de las aplicaciones que tiene el amplificador no inversor, en la cual, si te das cuenta, no cambia el signo en este caso del voltaje,
pero lo está elevando, o sea, tiene una ganancia. Eso quiere decir que tú pudieras ajustar a una señal muy pequeña algo muy grande. ¿Ok? Por último tenemos este caso, el caso número 3, donde tenemos la R1 es mayor a R2. Ahora, vamos a ver qué sucede en esta situación, ¿no? Tenemos el voltaje de salida, sabemos que el voltaje de entrada son 5 volts, y aquí tendríamos la relación. Fíjate que es R2 y R2 vale 10 ohms. Entonces quedaría como 10 ohms sobre, en este caso quedaría sobre 10 kilo ohms, ¿no? Que serían 10.000 ohms. Esto igual, o sea, más 1, ¿ok? Si cancelamos todo esto de aquí, quedaría como 0.01 más 1, ¿ok? Esto de aquí quedaría como 1.001, ¿ok? Entonces eso multiplicado por 5, el voltaje de salida sería igual a 5.005 volts. Ok, aquí tenemos un panorama completamente distinto. Ok, si te das cuenta, por más que la resistencia 1 sea mayor en el caso con respecto a R2, siempre nos vamos a estar aproximando al voltaje de entrada. Ok, esto nos da un poquito más la pauta para poder analizar el siguiente amplificador, la siguiente configuración, que sería un amplificador en modo seguidor. Esto tiene ciertas aplicaciones en el caso de los buffers para evitar demandas de corriente, el cual pudiera dañar un equipo. Esto pudiéramos verlo a más detalle. En el siguiente video vamos a estar analizando estos 3 casos con el software Multisim para poder distinguir la comparación de estos 3 y algunas posibles aplicaciones.